edición 21 de Cataluña, Caminos y Ciudades. Estamos en el Bajo Llobregat, en Hospitalet, que aunque pertenece al barcelonés, realmente es Bajo Llobregat, en la calle Prestadora 9, que realmente es camino del Mig en su tramo más oriental. Estos son los planos que siempre os muestro, IGN, comparador de mapas, y en esta carátula podéis encontrarlos. Este es el plano 1.50.000 primera edición, un plano precioso como veis, donde aún existían todos estos cultivos gracias al Canal de la Infanta, que convirtió el Bajo Llobregat en una de las regiones más fértiles de Europa. Por desgracia hoy, pues natural, también ocupado por la industria y por la vivienda. En las lecciones anteriores vimos la calle Mayor, Santa Eulalia, luego vimos el Carrilet y ahora vamos a ver el camino del Mig, el camino del medio, en este tramo a uno y otro lado. Aquí veis la frontera con Barcelona, que era la antigua Riera Blanca, es decir, era un regato que venía de esta colina, de estas estribaciones de Collserola, que provocaron un poco la curvatura del ferrocarril, de la línea del Penedès a Villafranca, y también la curvatura del propio Carrilet, es decir, que fijaros cómo la topografía sigue influyendo en el trazado de nuestras calles. Este es un plano más detallado, más detallado, más avanzado, donde, como veis, ya no aparecen los cultivos en toda esta zona que ya empieza a ser ocupada por la urbanización. Fijaros que ya Hospitalet, este Hospital de Santa Eulalia, ha alcanzado ya hacia el sur el viejo camino de Barcelona al Prat de Llobregat. Ya se ha trazado la Gran Vía, se ha hecho la exposición, se está haciendo la exposición universal. Y fijaros que ya este espacio sigue estando como zona de cultivo, pero ha sido unido ya con esta vía muy importante que es la que une el ferrocarril de la costa de Garraf y al final era el ferrocarril que iba directo a Madrid por Zaragoza con el ferrocarril del interior, que al final es curioso, este que iba del interior acabó en Tarragona y luego en Valencia, mientras que este acabó en Zaragoza, es decir, y Madrid, directo a Madrid. Por lo tanto, este nudo era importantísimo, es uno de los enlaces del famoso 8 catalán, que se va a repetir en el Maresme y por el Vallés. Como veis, Hospitalet está ya marcado por esta llegada de caminos hacia la gran Barcelona que no deja de crecer. Este es un plano muy bonito, 1.25.000, son planos de los años 80, 70, cuando se empiezan a realizar, donde, como veis, se va a ver ya, esta va a ser una charla más difícil que las anteriores. Las anteriores teníamos un trazado muy claro, una zona más urbana más o menos clara, con sus problemas, como vimos en torno a Santa Eulalia, pero aquí nos encontramos con un territorio muy confuso. Por fijaros que era la zona de regadíos que había quedado al lado de estas manzanas ya de residencia que habían ido descendiendo, cruzando la Gran Vía, y que luego fue transformada en zona industrial. Pero veremos que aquí aún era toda el zona industrial, pero ahora ya ha sido ocupado con zona residencial, pero con muy poca densidad. Yo creo que el ferrocarril, al cortar y dejar este espacio como sin cohesión, lo ha dejado como una isla confusa, una isla de industria, de vivienda de baja densidad, donde el camino del Carrilet pierde fuerza por esta urbanización tan brutal que vimos en la lección anterior. En fin, es un Hospitalet muy confuso. Aquí, por suerte, recupera de nuevo la densidad y se acerca hacia ese corazón de encrucijadas que es este punto de Hospitalet. Aquí lo vemos en el plano, el plano estado actual, donde podemos acercarnos a la escala que queramos. Aquí vemos que ya se han construido residencia en esta zona de suelo industrial, ya se han construido también estas viviendas, todas estas, es decir, que parece que el Ayuntamiento de Hospitalet ha condenado este suelo industrial, que venía muy bien porque era un vivero de puestos de trabajo, lo ha decidido ya convertir en un área más o menos residencial, y yo creo que ahí está en parte uno de sus problemas. Bien, aquí lo vemos ya en fotografía. Aquí veis cómo toda esta área industrial ya ha sido ocupada por la vivienda. El problema es que esta vivienda ha sido ocupada con muy baja densidad. A veces, por intentar hacer las cosas mejor, las hacemos peor. Aquí tenemos un gran polideportivo, uno más, y un campo de fútbol más, de los no sé si 12 o 13 que tiene Hospitalet. Y como veis, aquí ya se ha mezclado la vivienda, de muy poquita densidad, con esta área industrial, que la pobre está como de cierta manera como a la búsqueda de un destino, porque aquí tenemos un suelo industrial más compacto, más denso, a pesar de que ya la residencia está introduciéndose en él, pero aquí lo tenemos más disperso. Se hizo este camino, no sé por qué, es un camino que no estaba en los parcelarios de los cultivos, cuando el camino del Mig, el camino importante, era este que luego seguiremos. Entonces ahora vamos a hacer este recorrido
del suelo industrial, luego entraremos por aquí, vendremos por esta calle y bajaremos por aquí y seguiremos por toda esta zona. También antes habremos dado la vuelta a esta manzana. Es decir, nuestro límite va a ser el viejo camino del MIG en su tramo oriental. Aquí teníamos este borde, importantísimo borde, porque primero lo vimos como muy imposible el mover el ferrocarril de aquí, en parte por estos dos niveles, debido a que aquí hay un enlace. No se había usado ese enlace en muchos años y ahora se ha usado porque hay obras en Martorell. Este enlace permite unir el ferrocarril de Castelldefels y de la Costa con el ferrocarril del interior. Por lo tanto, es un enlace importantísimo, pero que no lo usa a cercanías. Y tampoco lo usaba mercancías, puesto que desde aquí no puede ir al puerto ya. Desde que se hizo el AVE queda truncado, la vía de la costa queda truncada en su relación con el puerto, un error muy grave. Con lo cual, al final, la única vía que realmente nos permite acceder al puerto es la línea que va por el Llobregat, la que fue la variante de la línea del interior. Con lo cual, creemos que a lo mejor estos dos niveles no son necesarios, con lo cual, si fuera solo necesario un único nivel, sería muy fácil soterrar este ferrocarril. Muy, muy fácil. Algo que veíamos muy complejo, nos estamos dando cuenta conforme vamos recorriendo sus bordes, que realmente para Hospitalet quizá merecería la pena. No en todo su tramo, sino probablemente solo desde la Gran Vía hasta el encuentro con el ferrocarril del interior, de ir hasta el encuentro aquí en la parte central de Hospitalet. Solo sería este tramo, es un tramo muy sencillo, ya el AVE viene soterrado aquí debajo. Es una pena que en ese momento no se hiciera ya el soterramiento completo del ferrocarril. Bueno, allí vemos lo que vimos en la lección anterior, ese polígono tan denso, muy complicado porque las viviendas dan a los dos lados, con lo cual hay viviendas al sur, viviendas al norte. Bueno, un polígono muy problemático. Fijaros que aquí hay una serie de vegetación que si esto estuviera a nivel se generaría una gran plaza, un gran parque a nivel. Bueno, y aquí tenemos esos bordes de empresas. Fijaros, se ha creado una serie de dos niveles y bueno, dentro de que es uno de los pasos con más vegetación, con lo cual es bueno, sin embargo, todo esto mejoraría mucho si esto fuera una gran rotonda a nivel. Y aquí vemos este suelo, como veis, tiene ahí un instituto y son el final de las viviendas. Ya empieza a sospechar la aparición de aquí de un instituto entre este suelo industrial. Empieza que son espacios muy amplios, pero como veis, empieza a mezclar unos usos. La aparición aquí de estas viviendas de muy poquita altura, que tienen unas aceras amplísimas. Es decir, aquí, si queremos vivienda, realmente podríamos haber aspirado a viviendas de más altura, de 6 alturas, 7 alturas, porque esto se está quedando corto. El problema de esta zona que vamos a estudiar hoy es que se ha quedado corta. Por buenas intenciones se ha quedado con una densidad demasiado baja. Y tan malo es mucha densidad como muy malo para la ciudad la baja densidad. Ya veis que las lonjas están sin ocupar, eso es indicio de que no hay vida aquí, en parte no hay vida porque hay que meterse bajo el ferrocarril. Como veis, es una zona como a la búsqueda aún de un futuro mejor. Y es una pena porque, recordáis, Avenida del Carrilet era el tramo occidental, era una avenida de muchísimo futuro, una avenida con muchísima vida y con un futuro espléndido. Aquí, sin embargo, parece como si estuviera un poco condenada. Aquí vemos la siguiente casa, son dos bloques, y si nos metemos por en medio, vemos que tenemos un área industrial y esta indefinición aún de estos bloques con su espacio externo. Fíjate que son bloques que son bonitos, ¿no? Pero este que ha querido crear esta gran escala son ideas muy bonitas, pero le está faltando primero vida en los locales y luego una claridad del ayuntamiento en qué quiere hacer con este espacio. Porque veis, es un suelo industrial que si se lo hubiera apoyado, pues habría sido un suelo industrial muy consolidado, pero da la impresión que no, fijaros qué empresa más bonita, da la impresión que no tenemos claro qué hacer con este suelo. Si seguimos, vamos a llegar al punto de cruce de lo que yo siempre confié mucho, que esta podía ser el equivalente a la Rambla de la Marina en el Hospitalet occidental que hemos visto antes. Pero le está faltando, como veis, preparación para eso. Aquí tenemos esta actuación que la vimos antes, muy muy bonita, con una gran plaza jardinada preciosa, con dos torres, veis 4 viviendas por planta, que marcan los inicios de esa actuación. Y aquí teníamos la pequeña estación del Carrilet. Tengo siempre mis dudas, ya os los conté. El Carrilet seguía por esta calle del Carrilet, pero da la impresión que luego en algún momento cuando se soterró se desvió hacia el sur. Es algo que yo no lo sé. Bueno, como veis aquí la escala
era un eje que era muy importante, pero que, sin embargo, los edificios que se hicieron al lado, fijaros, este es un eje que venía ya desde allí con muchísima fuerza, ¿no? Quizá ha fallado un poco la vegetación, quizá haber planteado árboles más altos, ese final está sin resolver, tiene muchos problemas esta calle. Fijaros, aquí tenemos una zona medio empresarial, industrial, un edificio muy bonito, pero de muy baja densidad para ser la gran rambla que necesita este Hospitalet. Aquí tenemos un bloque de edificios que son como los años 40, de una época de mucha carestía, pero que es interesante. Lo único que, claro, no tiene locales en planta baja, no tiene pretensión de gran avenida. Ya se ve que no estaba preparado esto para ser el gran eje norte-sur que podría llegar a ser. Ahí tenemos otras empresas y nuevas actuaciones. Llegamos ya a esta rotonda. Nos encontramos un urbanismo que ahora enseguida lo veremos, muy americano, podríamos decir también es muy europeo, sí, pero tiene un aire americano, no sé por qué. Y aquí las nuevas actuaciones, que veremos luego que tienen, adolecen de falta de densidad. Vamos a tomar este camino, aquí tenemos estas urbanizaciones que os comento, que fijaros qué poca densidad, estaba subiendo en altura, qué poca densidad para un lugar tan importante en Hospitalet, porque es el cruce, en este caso es este eje Nacis de Monturiol, un eje sesgado, pero bueno, son solares que están muy céntricos ya. Aquí tenemos estas grandes empresas y esta indefinición de suelo empresarial. Quizá el error ha sido declarar esto como suelo residencial. Quizá tenía que haber sido un suelo industrial, aunque claro, ya había un campo de fútbol. Después las viviendas con solo dormitorios hacia aquí, pues parece que no apoyan mucho la idea de una avenida importante esta. Por eso Monturiol se queda como una calle muy indefinida. Aquí tenemos la empresa que veíamos antes, los bloques de nuevas viviendas, otra empresita, y aquí otra gran nave que nos preocupa muchísimo. ¿Por qué, me pregunto yo, por qué Cornellá ha logrado transformar sus polígonos industriales en parques empresariales? ¿Cómo ha logrado dar ese salto de densidad, de calidad, de aumento de puestos de trabajo? Es decir, de pasar de ser, como digo, un suelo industrial puro y duro a ser realmente un parque empresarial y además un parque empresarial de muchísima calidad. ¿Cómo lo ha logrado? ¿Por qué en cambio en Hospitalet no está pasando esto? Sería terrible que Hospitalet al final fuera el trastero de Barcelona, porque claro, estos edificios de trasteros o de garajes no generan ningún puesto de trabajo, es peso muerto, o diríamos en un barco. ¿Se va a transformar en esto al final el suelo industrial de Hospitalet? Creo que aquí el ayuntamiento no está sabiendo llevar una política adecuada. Aquí vemos, fijaros, el vacío tremendo en torno a ese campo de fútbol, la poquísima densidad de esta actuación. Bueno, es un espacio un poco desolado y es una pena porque era una oportunidad. La propuesta que os voy a hacer es duplicar la densidad en esta área. Es decir, aquí caben una pieza más que, además de esta, casi cabe aquí otra. Es decir, aumentar la vida de todo este espacio. Ahí vemos que aumenta un poquito la densidad en esa área, pero luego viene una gran manzana de muy baja densidad. ¿Veis? Es decir, hay una confusión aquí del tipo de ciudad que se quería. Aparecen manzanas, aparecen torres, aparecen bloques. Seguimos con este suelo industrial. Fijaros aquí la excesiva amplitud que tiene esta calle en Monturiol, que era una calle nueva. Aquí tenemos restos de las empresas. Una gran empresa, no sé si aún en uso o no. Más empresas. Y fijaros los vacíos enormes que se están produciendo aquí. Aquí tenemos una sorpresa, una estación de metro. Fijaros la baja densidad de este grupo. Este grupo, que es una gran manzana, podía perfectamente haber tenido 2 alturas, incluso 3 alturas más, y habría estado mucho mejor. O sea, aquí, por hacer las cosas mejor, se ha bajado la densidad y es una pena porque no hay vida suficiente, ya se ve. Y aquí tenemos una de las sorpresas. Esta línea de metro, este es el plano del metro de Barcelona, siento lo que os voy a decir, pero me parece un plano de una confusión impresionante. ¿Por qué? Porque la Generalitat ha querido mezclar con el metro las líneas de la Generalitat, que no son metro, son ferrocarriles muy antiguos de vía métrica, que sí, los está mejorando, pero es otra cosa. Entonces, como los ha mezclado de colores, pues uno no sabe qué pasa. Aquí tenemos la línea rosa, pero está azul oscura. Creo que es un plano de una confusión tremenda, por no querer asumir las cosas como son. Pues que Barcelona tiene un metro muy, muy escaso. Está claro, lo he dicho en otras charlas. Madrid se la ha comido. Madrid tiene un metro impresionante y Barcelona tiene
unas pocas líneas de metro de verdad y que, como veis, pues ya veis dónde acaban. En el Hospital de Bellvitge acaba esta línea, pues, es decir, muy escaso para lo que es Barcelona. Aquí en Gris tenemos cercanías, y cercanías pues es otra cosa. Cercanías no puede competir con el metro. Ha habido siempre una lucha, porque cercanías es del Estado y el metro y ferrocarriles de la Generalitat son de la Generalitat. La lucha la conocimos también en Madrid, cuando se empeñó, me parecía una locura, se empeñó el gobierno por ir contra el gobierno de la comunidad o del ayuntamiento en meter cercanías hasta el corazón de la ciudad y la metió hasta Puerta del Sol. Parecía una locura, porque cercanías al final es un ferrocarril convencional, tremendo, pesadísimo. El metro es otra cosa. Entonces, esta lucha entre cercanías y metro por llevarse el tráfico de pasajeros, mi opinión, aunque os puede parecer una burrada, es que las cercanías que no cumplan una misión nacional, por ejemplo, mercancías, pues deben ser cedidas al metro y ya está, y pasar a ser líneas de metro. Ya sabemos que habrá muchas pequeñas ciudades que se quedarán probablemente sin servicio, pero bueno, el metro puede acabar llegando, ¿por qué no? Pues como pasa con estas líneas. Y también las líneas de Generalitat pues deben pasar a ser líneas de metro, como ha pasado en Valencia, como pasó en parte la línea 1 de metro de Bilbao. Pero para eso hay que adaptarlas al metro y ser líneas de metro y no quedarse aquí, pues ¿cuántos años lleva acabando esta línea en la Plaza España? Ahora dicen que ya por fin se va a unir con las demás líneas de la Generalitat. Pero es que es asombroso la desconexión que hay entre todas las líneas. Bueno, lo siento que os moleste, pero lo tenía que decir. Y luego tenemos la misteriosa línea 9 y línea 10, sin acabar, que era una idea, pues bueno, de crear una línea circular, pues muy lógica, muy clara, pero que no sé por qué pues ha venido aquí muy pegada a la línea de cercanías, cuando, como veis, estos puntos de Cantries-Gormal, pues no tiene población. ¿Por qué esta línea no vino más al corazón de este Hospitalet? ¿Por qué no subió, por ejemplo, pues por la Rambla, por esta Rambla que decimos, o haber conectado, no sé, con Santa Eulalia, con cercanías? No sé, nos extraña mucho esta tendencia a venirse al lado de cercanías. Lo mismo le pasó a la línea del Carrilet. ¿Por qué la línea del Carrilet no siguió la línea que iba hasta Plaza España, pero por el corazón de Hospitalet? ¿Por qué este desvío hacia el sur? Sí, ya entiendo que quería capturar estas plazas, pero para al final acabar en Plaza España, por favor, no sé. Creo que aquí hay una confusión en el metro y en los ferrocarriles, no sé, alguien tendrá que poner orden en todo esto. El caso es que vemos ahí una línea, perdonad que os la enseñe, esto es incomprensible. Que aquí tengamos una parada de metro, que esté vacío. ¿Qué pasa? Este metro está mal planteado, ya sabemos que está sin acabar, pasa por un barrio que no tiene densidad suficiente, no lo sé. Algo aquí está pasando. Bueno, y aquí tenemos este gran centro, este gran polideportivo, quizá muy austero, muy duro, parece una gran fábrica, dentro de esta política de los ayuntamientos de crear grandes polideportivos antes que grandes bibliotecas. Y, no sé, me da una cierta desolación este final de Hospitalet cuando ya pasa hacia Bellvitge, por una sensación de desconocimiento de su futuro. Aquí tenemos un tanatorio. Creo que los tanatorios habría que poner una ordenanza por lo cual o están en un lugar bonito, o están cerca del cementerio, o en un parque, porque no puede ser que uno acabe sus días en este ámbito. Yo creo que es un símbolo un poco de nuestro tiempo. Fijaros que el cuerpo solo le dio importancia al cristianismo. Ni a los griegos ni a los romanos le daban ninguna importancia al cuerpo. La prueba es que tenían sus luchas de gladiadores donde todos disfrutaban viendo cómo se destrozaban unos a otros. El cristianismo es el que prohibió eso porque el cristianismo dice que el cuerpo es templo del espíritu y va a resucitar. Va a resucitar el cuerpo. El cristianismo ha sido la única religión que ha puesto en valor el cuerpo. Por lo tanto, no puede haber aquí un tanatorio. No estoy contra ese tanatorio, que pobre hará lo que pueda, pero no puede estar en un polígono industrial. Tiene que estar en un sitio bonito, cerca del cementerio o en un lugar bonito, porque es la morada de algo que va a resucitar. Bueno, aquí tenéis ese final, como os digo, muy olvidado, es como un personaje que no tiene, en busca de autor. ¿Veis esta zona? Tierra de nadie, este paso, no sé, algo tiene que hacer aquí. Aquí es verdad, aunque yo no estoy a favor de ellos, habría venido muy bien un gran centro comercial, sí, señores, hay que decirlo.
un gran centro comercial que hubiera dinamizado este Hospitalet. Que le está faltando eso, le está faltando una buena actuación, porque las dotaciones pues no acaban de traer la vida. O bien transformar este polígono en un polígono, en un parque empresarial, como es debido, con más densidad, con nuevas instalaciones, porque esto al final acabará siendo una de las puertas de Hospitalet. ¿Veis? Es una puerta, ahora mismo no está mal, está mucho mejor que otras, pero quizá en un futuro pueda esto estar a nivel, con lo cual es verdad que al otro lado también no tenemos ningún elemento importante, tenemos el polígono, aún también indefinido pero más denso. Bueno, como veis es una pieza que es bonita, pero le está fallando esta falta de densidad. Bueno, volvemos, llegamos a esta rotonda y ahora vamos a volver a este punto de aquí. ¿Veis? Aquí tenemos ese final de este bloque que no estaba mal como bloque, pero faltaba la vida en planta baja. Tenemos una gran torre. Fijaros que yo estoy contra las torres, pero cuando veo tan poquita densidad, agradezco a veces las torres. Dan un ambiente de gran ciudad, que es lo que es Hospitalet. Aquí veíamos que este es un edificio muy bonito, pero dando muy poca densidad a una avenida que parece que tiene vocación de gran avenida, ¿veis? Pero aquí este urbanismo moderno, heredado de Centro Europa y luego de China, pues es un urbanismo que no sabe hacer ciudad. Aquí vemos cómo está este juego de que van subiendo en altura, pero le está fallando la presencia. Fijaros que este bloque, esta es una urbanización, diría una urbanización como muy americana y que tiene su cierta gracia. Tiene todos los defectos de este urbanismo centroeuropeo, en que unas casas se tapan a otras, que no saben hacer ciudad, pero bueno, aparecen estas torres que tienen una cierta elegancia, estos jardines. Estas casas son viviendas pasantes, por lo cual, aunque en un lado estas dan al sur, pero tiene también la orientación norte, eso está bien, ya veis, son casas muy europeas en el sentido de mostrar el ascensor o la escalera, pero a la vez la organización es como muy, no digo norteamericana, puede ser también hispanoamericana. Allí aparecen otras torres que también es una actitud curiosa, pero es un ejemplo de ciudad del movimiento moderno. ¿Veis? Que al final logra crear su ambiente y tiene el Lince, eso está muy bien. Hay que decir que el Lince, toda esta comarca, está salvando muchas calles de la ciudad. Lo vimos en Esplugas, lo vimos, no sé si en Cornellá, no, en Cornellá creo que no. Y aquí pues viene muy bien un elemento de comercio. Y aquí ya veis, es una secuencia que, bueno, al final todas las viviendas son exteriores. En ese aspecto no da los problemas que vimos en la zona de Santa Eulalia, detrás de la iglesita de Santa Eulalia, con esos inmensos bloques de doble viviendas con solo una orientación. Y bueno, al final crea un esquema de ciudad del siglo XX, poco urbana. Bueno, aquí vemos un poco cómo se distribuyen las torres, que no sabía yo. Pensaba que eran 4 viviendas por planta, pero esta da la impresión que es una vivienda más grande. Bueno, aquí veis escaleras y viviendas pasantes. Aquí tenemos una de 2 viviendas hacia aquí, 2 viviendas hacia allá, la típica torre de 4. Y fijaros que al lado tiene un gran vacío, es decir, cumple todos los requisitos de esta ciudad moderna, que es muy diferente a la ciudad tradicional. Aquí ha aparecido una residencia, con lo cual, bueno, pues tenemos un elemento de vida y ahí vemos estos bloques. Fijaros cómo aquí cabe un bloque pequeño, cabe un bloque aquí, que yo creo que es lo que hace falta. Hace falta duplicar esta densidad. Alguien puede decir, qué locura, esto ya está hecho. Pues no, hay muchos ayuntamientos en España que con las normativas que había, que realmente eran asombrosas, había que ceder tanto suelo para viales, tanto suelo para zonas verdes, tanto suelo para dotaciones. Al final te dabas cuenta que no te quedaba solar para construir. Y señores, una ciudad pues son los solares de viviendas, ¿no? Los de dotaciones. Entonces, ¿qué está pasando? Pues muchas ciudades, por ejemplo Vitoria, se dieron cuenta que la ciudad se moría por la poquísima densidad. ¿Qué ha hecho Vitoria? Estar planteando construir sobre sus avenidas, sobre sus zonas verdes, duplicar la densidad de muchos barrios, construir sobre suelo dotacional, porque es que no puede sobrevivir el coste de mantenimiento de todas estas grandes ciudades con tan y sobre todo también que no hay vida, que falta vida. Claro, aquí cabe perfectamente otro pequeño bloque de 2 viviendas, sin tapar esos dormitorios, por supuesto. Como veis, son viviendas que no son pasantes, son viviendas muy largas, a lo largo. Son como una torre, pero, por así decir, aplastada. Entonces, bueno, fijaros los vacíos que hay. Y ahí ya viene esa ciudad horrible que luego veremos en otra lección.
Pero veis, si esta avenida tiene objetivos, aquí tenemos esta ciudad tan medio norteamericana, pero que bueno, con esas torres pues le crea un cierto dinamismo, ahí tenemos las nuevas torres. Entonces está faltando un poco, porque ya veis, fijaros qué generosidad de espacios. Quizá también la vegetación, quizá esta que es una avenida más para palmeras, para árboles más altos. Está faltando como una definición. Aquí vemos el contraste entre esto que a mí me encanta, lo tengo que decir. Me encantan estas actuaciones que son de ciudad tradicional, de generar espacios, frente a la ciudad centroeuropea, o yo llamo ya China, la ciudad china, que es la destrucción de la ciudad, que es la ciudad de las torres. Fijaros qué contraste. Este actuó muy bien porque ha recogido todas esas manzanas largas que venían del viejo Hospitalet y les ha dado fuerza con este gran espacio. Me parece magnífica esta actuación. Frente a este urbanismo desastroso, hay que decirlo, un urbanismo realmente desastroso. Bueno, aquí vemos cómo gira. Fijaros, no saben reaccionar bien estos bloques ante... Y esta nada más y nada menos que es la avenida del Camino del Mig, que es un camino muy, muy importante. Y como veis, pues no hemos sabido reaccionar. Es verdad que ahí hay un campo de fútbol, uno más de los 13 que tiene Hospitalet. Pero fijaros la falta de densidad. No me digáis que aquí no cabe una pieza, y allí cabe otra pieza, y allí otra, y hay que hacerlo, si no este barrio se nos morirá, de verdad. Fijaros qué desolación, qué vacío. Probablemente aquí también quepa un gran bloque, pero hay que dar vida a este espacio. Y probablemente también quitar el campo de fútbol de ahí. Un campo de fútbol, ¿qué nos puede aportar? Está todo el día vacío. Ya hay campos de fútbol de sobra, ¿no? Esto hay que cambiarlo. Le digo al Ayuntamiento de Hospitalet, fijaros, aquí cabe otra torre, aquí cabe otra pieza, no hace falta que sean torres, pero hay que lograr densificar este barrio. Puede ser un barrio muy bonito. Hemos asumido ya que han expulsado la industria. Una pena, pero bueno, lo asumimos como asumimos que expulsaron los mejores regadíos de Cataluña. Pero si hacemos ciudad, hagámosla de verdad. Y legalmente es perfectamente posible. Fijaros, aquí cabe perfectamente otra pieza, igual que esa. Y es una pena porque es una arquitectura que las viviendas pues son exteriores, están muy bien, pero le falta vida. Y tenemos una piecita también muy bonita, pero fijaros la amplitud y no hay densidad aquí para llenar estas aceras. Y eso es terrible. Bueno, ya lo veis, ¿no? La actuación es muy buena, pues es tratar de que todas las viviendas sean exteriores, que den a este gran espacio donde había este campo de fútbol. Aquí se ha optado por torres de 4 viviendas por planta. Fijaros, sobran aquí espacios vacíos. Fijaros, aquí cabe una torre, aquí cabe otra, bueno, llamo torres, no tienen por qué ser torres, pueden ser 6, 7, 8 alturas. Aquí cabe otra, por supuesto que sí, aquí delante cabe otra, y aquí entre las dos caben perfectamente pequeñas torrecitas de 2 viviendas por planta. Y veríais cómo mejoraba la vida de este espacio. Aquí tenemos esta gran plaza, enorme, jardín, una idea muy bonita, pero que le están faltando 2 o 3 alturas. Si pudiesen resistir estas estructuras, inmediatamente subíamos 3 pisos ahí. Porque veis, pues es una arquitectura muy agradable, muy amena, pero hombre, estamos en Hospitalet, la segunda ciudad de Cataluña, en una de sus principales avenidas, el Camino del Mig. No podemos tener esta densidad. Casi no hay locales. ¿Cómo haber locales si no hay vida? No hay densidad. Entonces no estamos sabiendo responder a esta. Perdonad que me ponga pesado, pero es una pena porque teniendo esta dotación impresionante, que aquí viene gente a hacer deporte y necesitaría cafeterías, espacios de comercio aquí. ¿Y por qué no los hay? Pues porque no hay vida, no hay densidad. Claro, aquí tenemos una parada de metro, es realmente increíble. O aquí hay que aumentar la densidad para que este metro tenga sentido, o hay que cerrar esa parada de metro, de verdad. ¿Veis? Claro, es que ¿cómo se van a llenar estos comercios? ¿Quién va a instalar un negocio aquí? Fijaros, está la impresión que está preparado para una dotación. Bueno, sería una pena porque aquí tenemos un gran espacio. Pero aquí, como veis, cabe muchas más alturas. Yo creo que haciendo un estudio se podría intentar, claro, es muy difícil. Así como aquí es mucho más fácil crear una torre más, otra torre más, otra más aquí, incluso otra aquí. Aquí es muy difícil, claro. Lo ideal sería subir 3, 4 alturas esta actuación. Y fijaros este final también, esta desolación, esto lo veremos luego,
¿Cómo se puede hacer una torre con una vivienda así en planta baja? Esto es inhumano, de verdad. Es inhumano. ¿Qué urbanismo estamos haciendo? Fijaros, pensar que aquí estaba el suelo más fértil de toda Cataluña. ¿Lo hemos ocupado para qué? ¿Para qué lo hemos ocupado? Cuando dices, sí, lo ocupamos para industrias, para puestos de trabajo. Perfecto. Lo hemos ocupado para aparcamientos. Para nada. Para avenidas sin sentido. Este es uno de los gravísimos problemas de las ciudades. Porque es casi más grave que la alta densidad. La alta densidad por lo menos exige dotaciones, exige vida, exige comercio. Pero cuando la densidad es cero, ¿qué hacemos aquí? Bueno, y ahora vamos a ir, después de la bronca que os he echado, vamos a volver a este punto. Este punto de aquí. Esta es una calle un poco extraña, porque veis no estaba en el parcelario antiguo, y como tal es una calle pues, que no tiene un buen final. Acaba aquí en un gran vacío, muy muy peligroso, que por suerte hay posibilidades de densificarlo un poco más. Y os lo vamos a enseñar. ¿Veis? Parte de una torre de 4 viviendas por planta. Bueno, están bien, ya veis sus terrazas y sus 2 orientaciones por cada vivienda. Y aquí está la ciudad esa americana que decíamos que, como veis, no reacciona, no sabe reaccionar, son muy autistas. Aquí está el camino del MIG, nada más y... Perdón, no, este no es el camino del MIG, es Monturiol. Pero bueno, es una entrada a la ciudad más densa y no, pues no reacciona. Ya sabéis que aquí no ha sabido reaccionar. Por suerte tenemos un edificio de los 60 o de los 70 que sí que sabían reaccionar, a veces demasiado, y con una potentísima densidad, y que al final esto es lo que da la vida a las ciudades. Ya sabemos que esto a veces genera unos problemas gravísimos cuando son viviendas interiores, pero bueno, mientras sean exteriores, fijaros que aquí hay una urbanización bonita, con unas aceras muy amplias, pero aquí hay un excesivo vacío. ¿Ya lo veis? ¿Veis? Este ambiente pues sí que puede crear vida en este tramo pequeñito, pero llegamos a un espacio demasiado vacío. Ahí se ha hecho una actuación, que son viviendas interesantes, pero su gran fallo es no tener vida en planta baja. Y ahí tenemos, como veis, muy poca densidad. Esto con el tiempo suponemos que se hará un baja más 4 y mejorará. También es verdad que aquí hay un gran solar que está sin construir y se derribó unas escuelas, un instituto que había aquí para hacer estas nuevas escuelas. Y aquí aparece ese bulevar. Fijaros que están sobrando espacios libres en esta zona de Hospitalet. Tenemos esa gran avenida, al lado tenemos este gran bulevar, una de las dos que creo que sobra. Esto es muy típico de este gran bulevar, pues es muy bonito, pero le está faltando también vida. ¿Veis? Ahí tenemos la ciudad esa americana que da hacia este otro lado. Aquí tenemos el nuevo instituto, que es muy interesante. Como veis, ha definido todo esto. Las dotaciones a veces son peligrosas porque los fines de semana están vacías. Es diferente que un centro comercial. Por eso esta plaza tiene sus peligros. Fijaros que estamos al lado de lo que era el Carrilet, que era una calle que le vimos la lección anterior con muchísima vida, ¿no? Y tenemos esta zona de manzanas con mucha vida, con mucha densidad, pero aquí tenemos un punto crítico. Quizá porque hay excesivos vacíos, ya lo veis, ¿no? Por suerte aquí me da la impresión que aquí hay un solar donde podríamos construir algo que dé un poco de... ¿Veis? Aquí había una escuela distinta, no sabemos cómo era este espacio antes, probablemente era muy parecido, le faltaba densidad. ¿Veis? Esto no se puede hacer. No se puede tener aquí este espacio tan bonito al sur y no tener ahí comercio. Estas son las calles que vienen del nada menos que el Carlet. Pero como veis, pues claro, está faltando más vida aquí. También tenemos ese gran solar. Bueno, esperemos que esto por suerte tiene solución. Fijaros que esta es una sección muy bonita. Cuando ya alcanzan su sección baja más 3, baja más 4, pues bueno, es una sección muy bonita. El colegio, el instituto ha dado un poco la espalda con estos muros. Podrían haber sido transparentes, más transparentes. Pero bueno, por lo menos es una ciudad ordenada que conforme va llegando hasta acá va cobrando un poco de vida. ¿Veis? Aquí tenemos ya más vida. En cuanto aparece la ciudad tradicional, fijaros que esto es solo un baja más 3, baja más 4, pues bueno, ya empieza a aparecer la vida. ¿Veis? Estas son las calles que van hacia el sur. Son calles que algunas están arboladas, otras sin arbolar. Yo creo que estas calles que tienen mucho peligro porque son muy estrechitas, yo creo que vendría bien semipeatonalizarlas y arbolarlas. Aquí tenemos esta maravilla de pequeña placita,
placita romboidal. Fijaros cómo la ciudad agradece cualquier pequeño gesto, aunque la escala es pequeñita, baja +4, baja +3. Bueno, pero se crea un ambiente muy ameno, muy urbano. Ahí tenemos la calle que va hacia el norte. ¿Veis? Empieza a ser ciudad, empieza a tener mucha vida, y eso que parece que ha pasado una hora, mucho calor, junio 2018. Pero veis, hay un kiosco, todo ese indicio, los kioscos, los bares, todos son los que generan en parte indicio de vida en la ciudad. Y aquí seguimos esta calle. Fijaros, esta me preocupa mucho, esta perpendicular, carrer de Luba, porque es muy estrecha, porque aunque ha sido urbanizada, ya veis, se ha igualado y eso está muy bien, pero esta es la típica calle donde yo suprimiría las plazas de aparcamiento y haría una calle arbolada y peatonal. Eso no significa que no pueda haber entradas a talleres o a garajes, pero darle ya un carácter, porque si no es una pobre calle con muy pocas condiciones. ¿Ves? Es peligroso. Calles que... Y aquí seguimos, fijaros en una arquitectura la antigua, con esta elegancia de baja más entrepiso, que daba a escala de gran ciudad, pero que era quizá muy alta para estas calles tan estrechas. Y la nueva ordenanza, mucho mejor, de baja +3, pero que ha perdido la gracia de esta escala más cosmopolita, de baja y entrepiso. Bueno, allí es la calle Apunta, es el Maestre Carbó, como lo he dicho. Fijaros qué elegancia estas secciones, con su mármol. Bueno, son casas que enseguida se nota cuando hay una cierta elegancia, este cosmopolitismo de lograr una escala muy alta en la calle. A veces es verdad, lo sufren, si aquí hay vivienda, lo sufre porque sufre la sombra de este vuelo. Pero en general genera una escala muy bonita en la ciudad, que en las nuevas construcciones vemos que no se hace porque probablemente piensan que no se van a vender esas oficinas. Pero veis, aquí se nota esta ordenanza de que aspiraba a una gran ciudad y esa otra ya más moderna, más bajita. Pero como veis, bueno, tiene una escala bonita, entra mucho el sol, quizá falta en Mestre Carbó un poco más de vegetación. Y aquí tenemos en las calles perpendiculares, que como veis, en cuanto se sube mucho a la altura, son calles muy peligrosas y que yo creo que estas merecería la pena semi-peatonalizar y plantar arbolado, porque ganan muchísimo las calles. Lo sabe muy bien el ayuntamiento. ¿Veis? Son calles que con un poquito más de cariño, pues son calles que al final, pues bueno, pueden ser amenas, ¿no? Aquí seguimos, llegamos con estas nuevas arquitecturas, con una escala muy apropiada, baja +3, ya lo veis, con unas arquitecturas bastante correctas. Aquí ya empieza el arbolado, no sé por qué aquí aún no. Y bueno, dialogan muy bien con las viejas construcciones de Hospitalet. Fijaros, aquí quería poneros con estos árboles, lo que gana una calle con unos pequeños árboles. Y fijaros que son casas bonitas, está actuado con este chaflán con mucho cariño. Ahí vamos a encontrar un bloque muy peligroso, un bloque muy preocupante, y también estas calles que merecen un tratamiento. Fijaros, estamos en esta calle y este es el bloque que me preocupa mucho, porque fijaros, hay viviendas que dan a la calle ya en sí muy estrecha, y a un patio estrechísimo, y otras viviendas que dan al interior. Esto sí que exigiría una actuación de renovación para trasladar estas viviendas interiores a un solar nuevo, si es posible cerca, pero aquí sí que el ayuntamiento tiene que tomar medidas. ¿Veis? Ahí seguimos la calle, ya con arbolado. Fijaros que es una escala que, aunque sean casas más austeras, pero bueno, son casas muy dignas. Y llegamos a esta placita que era muy bonita. Recordáis que era ya el encuentro con el carrilet, con estos espacios triangulares que son siempre muy bonitos. Aquí esto mejorará cuando se construya este solar. ¿Veis? Es un espacio muy bonito donde aquí aparecía este juego de escalas, el colegio y ya la gran plaza que nos está esperando ahí con este gran edificio que actuó muy bien, Mercadona. Bueno, se ve uno que va acercándose a un polo de vida y eso siempre es muy bueno en la ciudad. Ya lo veis, ¿no? Y ahora vamos a seguir por este bulevar que habíamos dejado al lado de la ciudad americana, del nuevo instituto, colegio, y tenemos este gran bulevar y tenemos una suerte, y es que tenemos aquí una alineación de esas antiguas manzanas con una escala muy bonita y con una escala toda ella de la misma altura, y enfrente tenemos la ciudad americana con esa actitud, bueno, por lo menos son viviendas que todas dan al exterior, no es excesivamente densa, y tenemos este gran bulevar.
Quizá esto hubiera merecido una acera un poco más amplia. Fijaros que tiene este tema tan bonito de la baja y entrepiso que genera una escala de ciudad muy bonita. ¿Veis? Son viviendas interesantes, viviendas muy agradables, sol de la tarde. ¿Veis? Y da gusto que todas han respetado una alineación. Bueno, el ayuntamiento ha tratado con mucho cariño esta urbanización, ya se ve, teniendo ese gran bulevar. ¿Veis? Mantenemos esa idea. Y esto lo vemos desde enfrente, ¿no? Enfrente ya se ve que se crea un lienzo muy apropiado para que este hubiera sido un gran bulevar. Pero ¿qué pasa? No puede ser un bulevar de vida porque la ciudad americana, como es costumbre en ella, no tiene vida en planta baja. Fijaros qué escenario, claro. Esto, ya lo he dicho, yo creo que el ayuntamiento tendría que ir comprando las viviendas que estén en esta situación, realojándolas en cuando se venda alguna vivienda, trasladándolas y dejando todos estos vacíos para comercio, dotaciones, talleres, lo que sea. Entonces sí que este bulevar sería un bulevar de vida. Aquí vemos cómo acaba, fijaros cómo ya en cuanto se acerca a esta calle empieza a tener ya más comercio, más vida. Y fijaros, ya estamos en esta calle, la Prestadora, que es el camino del MIG, que como vimos antes, que estaba el pobre muy abandonado hacia allí, sin embargo es un camino de muchísima vida. Aquí por suerte sí que tenemos un metro y por suerte aquí sí que hay densidad para dar vida a esta metro provenzana. Fijaros cómo aquí la ciudad vuelve a recuperar un poco frente a la ciudad americana y esa ciudad de baja densidad empieza a recuperar un poco su densidad y su vida. ¿Veis? Es un espacio bonito, una urbanización hecha con mucho cariño. Y si nos venimos al extremo de ella, vamos a ver esta actuación que a mí me encanta, la verdad, me parece estupenda. Creo que esto sí que es hacer ciudad, ha generado un parque, ha dado un buen final a ese hospitalet de larguísimas manzanas, y bueno, es una especie de afrenta a la ciudad que está surgiendo alrededor. Es como decir, yo soy la ciudad, esta es la ciudad catalana, la ciudad mediterránea, la ciudad española, y la otra es la ciudad americana, norteamericana, la ciudad china, es decir, es la no ciudad. Bueno, y aquí tenemos este gran eje, que esperemos que algún día cobre esa densidad que necesita. Fijaros que incluso este basta ver la actitud para generar vida en sus bajos. Entonces, la arquitectura ayuda a los negocios. Y aquí tenemos esta preciosa calle que la vamos a seguir. ¿Veis? Es una arquitectura muy cuidada, muy cariñosa, con una terraza con sus pequeños retranqueos. Y eso necesita siempre una terraza. Necesita pequeños rincones para tener más amplitud. Eso hace que esto esté vivo. Y la arquitectura ayuda mucho a la vida. Ahí tenemos este otro. Y fijaros qué bien se ha guardado aquí el baja más 4. Perfecto. Aquí tenemos este pequeño gigante, que esto pasaba mucho en esos años 60, como por encima de la ordenanza aparecían unos áticos, pero que es fascinante, ¿no? Es verdad que a veces dejaban en sombra las casas que dan al otro lado, pero es fascinante este cambio de material a blanco y el juego que hay ahí de huecos, de ventanas. Bueno, fascinantes estos bloques, que hay muchos en Hospitalet. Aquí tenemos esta pequeña calle, la vemos los árboles sin hojas, y allí vemos el nuevo urbanismo desastroso de la Gran Vía. Estamos aquí, ya veis. Fijaros qué bien se actuó. Solo faltaría aquí haber tenido un jardín interior. Estamos en esta calle y aquí tenemos la actuación esa que vemos de la otra ciudad. Y seguimos. Fijaros que aquí otras escalas muy bonitas también. Son bloques, la verdad, muy bonitos. Porque son muy acogedores, las terrazas son muy acogedoras y por eso están muy cuidadas. Esto tienen que aprender mucho arquitecto moderno, que hace terrazas demasiado minimalistas y no son acogedoras. También es muy bonito el juego de terraza y elemento de celosía. Bueno, aquí tenemos este pequeño gigante con su escala de los 60 tan bonita de baja y entrepiso, que ya en la época moderna ya no se lleva porque no se confía que se llenen esas oficinas y al final sí que se llenan. Aquí, bueno, se está actuando en este solar. Fijaos, esta casa es muy bonita, aunque aquí tiene, no sé si un baño que tiene, pero bueno, le ha dado ese carácter clásico de tratar con cariño el chaflán. Seguimos con esta construcción, que esperemos que mejore. Aquí tenemos un punto un poco crítico, con viejas casas que avanzan, la alineación, pero bueno, todo esto se irá consolidando
Estas son las calles que vienen, como veis, y que bueno, son calles que echamos en falta un poco más de vegetación y quizá algunas de ellas suprimir los aparcamientos. Aquí fijaros cómo en estos años se nota enseguida, los años 60-70, escala de baja más entrepiso, buscando la gran escala, quizá muy altas para estas calles, pero que efectivamente creaban la sensación de una gran ciudad muy densa. Y eso era muy bueno. Aquí tenemos otra, curiosamente, que está ya o es anterior o es posterior, donde no tiene esta idea del entrepiso, pero es una casa muy bonita. Y fijaros, bueno, aquí casas modernas con una actitud muy escultórica, muy interesante. Quizá esta ha querido volver a la idea del entrepiso. Y bueno, como veis, son calles que les falta un poco de vegetación, son calles que pueden estar muy bien. Aquí hacia el sur, fijaros la gran escala, quizá excesiva sin duda para estas anchuras. Por eso esta escala es más apropiada, ¿no? La nueva escala es mejor. Aquí llegamos a un punto en que también se estrangulaba este viejo camino y que poco a poco pues irá recuperando la alineación. Esta es la calle que nos preocupa mucho, Carrer Luga. Ya lo veis, necesita mejorar, quitar los coches, poner árboles, mejorar la vida de la gente que vive en esa calle. Aquí nos da pena que esto desaparezca, pero claro, es natural, porque avanza mucho sobre la alineación. Pienso si a veces habría elementos que podrían incorporarse a las nuevas construcciones. Aquí nos llevamos una sorpresa muy... Fijaros, estas grandes terrazas, eso es muy buena señal, de que es una arquitectura que se va a volcar al exterior, y eso es lo que necesitamos aquí. Aquí esta por lo menos ha dado un toque de color. Bueno, está hecha con mucho cariño, no sé si será lo más apropiado para poder usar estas terrazas, pero el caso es que da un punto de vida y luego al retrasarse, pues ha generado con estos magnolios pues un espacio. Fijaros que es una calle prestadora, que es Camino del Mig, que está teniendo muchos elementos de interés. Y es todo porque tiene, sin tener excesiva altura, tiene densidad. Es una calle urbana. Claro, estos son este bloque que va a desaparecer. ¿Veis aquí? Pues bueno, efectivamente, se consigue una escala muy bonita. Y si hay ya una plantación, pues es una ciudad muy amena, muy agradable, con muchas posibilidades. Volvemos a este espacio, que veis es muy alegre. Aquí aparecen una serie de calles. Hay ya otro bloque de esa antigua densidad. Aquí aparece otra pieza que también está fuera de ordenación, rompe la alineación y era una casa curiosa. Veis aquí, tenemos este cambio de escala, que está muy bien, baja +4, y aquí subían porque se esperaba que fuera una gran calle. Y como veis, ahí tenemos esas casas que hemos visto antes desde el otro lado, que nos preocupaban muchísimo, porque tienen poca luz y sobre todo las del interior. Aquí habría que acometer una operación de renovación. Probablemente no quepan en este solar las mismas casas que hay ahora. Cualquier operación de renovación, os lo digo para que lo sepáis, si sustituimos 50 viviendas para que sea rentable para el promotor, al promotor hay que regalarle el suelo, es decir, puede ser un suelo municipal. Él construirá esas 50 viviendas y necesita además construir otras 50 para poder pagar las 50 que realojamos. A estos propietarios no les costaría nada, se les daría 50 viviendas nuevas, pero hay que lograr una densidad doble a la que ahora hay. Y aquí hay mucha densidad, es decir, que había que trasladar viviendas probablemente a alguna parcela fuera que fuera municipal. Ya veis, este es el punto muy problemático. Es verdad que aquí tenemos un punto de poca densidad, que aquí podríamos admitir un poco más de altura, es decir, que quizás se puedan meter no solo las que hay ahora, sino a lo mejor una mitad más, pero aún así es imposible meter las que hay ahora duplicadas para que la operación sea rentable para el promotor. ¿Veis? Esta es una casa que nos recuerda a esas que veíamos en Hospitalet, en otras calles, que era una casa que era convexa y cóncava a la vez. No sabemos si será el mismo arquitecto, pero la pobre está condenada por estar fuera de alineación. Ya lo veis. Aquí hay un problema de alineaciones. Fijaros que esa casa es muy bonita, pero también está condenada. Y esta es la nueva alineación. Ya veis que sería bueno que de lo que se derriba, alguna cosa, un balcón, una moldura, algún gesto, hubiese quedado en la nueva arquitectura, para recordar lo que allí hubo. Fijaros como esta es una casa muy elegante. Fijaros qué bonita esa barandilla. Pues claro, también está fuera de ordenación,
porque estrangulaba mucho la calle. Entonces, quisiéramos que esas barandillas, esos balcones, los mantuviera la nueva edificación, que algo nos recuerde lo que allí hubo. Aquí vemos ya recuperada la anchura, esa futura. Bueno, y aquí veis cómo aquí se han plantado 2 filas de árboles, igual hubiera bastado con una, pero cómo siempre esto mejora la vida de las casas. Y ahí yendo hacia el sur, aquí tenemos esta amplitud y aquí otro problema de alineaciones y llegamos ya, vamos a llegar al final. Fijaros que estas casas, pues sí, efectivamente van a desaparecer porque aquí la calle se ensancha. Lo que nos parece ya más preocupante es que vaya a desaparecer también esa casa y eso me parece una aberración, porque aquí no pasaba nada porque la calle de repente en un punto, más en un punto de salida a una plaza grande, se estrangule, no pasa nada porque una alineación se estrangule. Y aquí, pues bueno, el hecho de que aunque si estas desaparecen, aunque esta hubiera estrangulado, no hubiera pasado nada, porque esta es una buena casa. Ya se ve, tiene la idea de baja y entrepiso, es decir, da escala a la ciudad, unos balcones muy bonitos, un escalonamiento muy interesante arriba. ¿Veis? Es una buena casa. No entiendo cómo el ayuntamiento ha consentido declarar esta casa fuera de ordenación, es decir, que su destino es ser derribada. No tiene ningún sentido. ¿Veis? Es una casa muy potente. Esta calle, como veis, ya es bonita, con esos arbolados. No hay ningún problema aquí. Fijaros este paso tan bonito, es casi una puerta de la ciudad, porque este edificio adaptó muy, muy bien a la gran plaza. Esta ya es una arquitectura más pobre, una pena porque era la mejor solar, uno de los mejores solares de Hospitalet, dando a este espacio tan magnífico. ¿Veis? Aquí lo que se ha construido, la intención claramente es derribar esta construcción. Esto no puede ser. Aquí tenía que haber construido volviendo esta casa y recuperando, si se quiere, la antigua alineación, pero no pasa nada porque exista un estrangulamiento en una calle que crea una puerta a lo que es la ciudad densa, en fin. Porque veis, era un punto muy bonito. Esta casa actuó muy bien, lo vimos en la lección anterior con el Mercadona, y no pasa nada porque aquí haya un estrangulamiento. Esta tenía que haber tapado esta medianera, en fin, no se ha hecho, una pena. Porque llegamos a ese espacio que era un espacio fantástico. ¿Recordáis todas esas grandes casas? Esa casa también muy interesante. Todas esas calles que venían al Carrilet, y que tenían ahí unas actuaciones muy interesantes. Y ahí teníamos ese final, que ese edificio es también interesante cuando ese edificio está solo y cuando puede ser asumido por la ciudad. Cuando ya se junta con sus hermanos, ya son un peligro, son una banda. Y aquí tenemos este espacio con ese instituto o escuela. ¿Veis? Esta calle un poco más... Claro, en cuanto falta la vegetación, qué duras se nos hacen en estas calles. Aquí giramos y esta ya es como una calle final de Hospitalet. ¿Veis? Ya tiene esa... Puede ser una calle muy bonita. Aquí está esta dotación. Y como veis es un espacio muy interesante porque hay muchas dotaciones. Creo que es centro de salud, instituto, escuela. Es un final de ciudad. Aquí vimos que estaba un poco mal esta entrada al parking, demasiado protagonista. Y bueno, ya estamos en ese final donde luego veremos, en otra lección haremos este recorrido ya de Gran Vía. Muchas gracias.